Sección 6.1. Proceso planificar la gestión del cronograma. Planificar la gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma de proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Entradas del proceso planificar la gestión del cronograma. Entrada 1. Acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto define el resumen del cronograma de hitos que influirá en la gestión del cronograma del mismo. Entrada 2. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión del alcance. El plan para la gestión del alcance del proyecto describe el modo en que el alcance será definido y desarrollado, lo que proporcionará información sobre cómo se ha de desarrollar el cronograma. B. Enfoque de desarrollo. El enfoque de desarrollo del producto ayudará a definir el enfoque de programación, las técnicas de estimación, las herramientas de programación y las técnicas para controlar el cronograma. Entrada 3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso planificar la gestión del cronograma incluyen, entre otros: cultura y la estructura de la organización. Disponibilidad de recursos del equipo y la disponibilidad de habilidades y recursos físicos. Software de programación. Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto. Y, bases de datos comerciales, como los datos para estimación estandarizada. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso planificar la gestión del cronograma incluyen, entre otros: información histórica y los repositorios de lecciones aprendidas. Políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el desarrollo, la gestión y el control del cronograma. Plantillas y formularios. Y, herramientas de monitoreo e información. Herramientas y técnicas del proceso planificar la gestión del cronograma. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en proyectos similares anteriores. Desarrollo, gestión y control del cronograma. Metodologías de programación, por ejemplo, ciclo de vida predictivo o adaptativo. Software de programación. Y, la industria específica para la cual se desarrolla el proyecto. Herramienta y técnica 2. Análisis de datos. Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, el análisis de alternativas. El análisis de alternativas puede incluir determinar qué metodología de programación usar, o cómo combinar diversos métodos en el proyecto. También puede incluir determinar el grado de detalle que requiere el cronograma, la duración de las horas para la planificación gradual y la frecuencia con que debería revisarse y actualizarse. Para cada proyecto debe alcanzarse un equilibrio adecuado entre el nivel de detalle necesario para gestionar el cronograma y el tiempo que lleva mantenerlo actualizado. Herramienta y técnica 3. Reuniones. Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión del cronograma. Entre los participantes en estas reuniones se puede incluir al director del proyecto, al patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, cualquier persona que tenga responsabilidades relativas a la planificación o ejecución del cronograma, así como otras personas, según sea necesario. Salidas del proceso planificar la gestión del cronograma. Salida 1. Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control apropiados. El plan de gestión del cronograma puede establecer lo siguiente. A. Desarrollo del modelo de programación del proyecto. Se especifican la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación. B. Duración de las liberaciones y las iteraciones.
Cuando se usa un ciclo de vida adaptativo, los períodos preestablecidos para liberaciones, olas e iteraciones están especificados. Los períodos preestablecidos son duraciones a lo largo de las cuales el equipo trabaja de manera continua hacia la realización de una meta. Los períodos preestablecidos, timeboxing, ayudan a minimizar la corrupción o deslizamiento del alcance, ya que fuerza a los equipos a procesar primero las características esenciales y luego otras características, cuando lo permita el tiempo. C. Nivel de exactitud. El nivel de exactitud especifica el rango aceptable utilizado para hacer estimaciones realistas sobre la duración de las actividades y puede contemplar una cantidad para contingencias. D. Unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, las unidades que se utilizarán en las mediciones, tales como las horas, los días o las semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades. Enlaces con los procedimientos de la organización. La estructura de desglose del trabajo, EDT, establece el marco general para el plan de gestión del cronograma y permite que haya coherencia con las estimaciones y los cronogramas resultantes. F. Mantenimiento del modelo de programación del proyecto. Se define el proceso que se utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto en el modelo de programación a lo largo de la ejecución del mismo. G. Umbrales de control. Para monitorear el desempeño del cronograma, pueden definirse umbrales de variación, que establecen un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario tomar medidas. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a los parámetros establecidos en la línea base del plan. H. Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición del desempeño, tales como la gestión del valor ganado, EVM, u otras reglas de mediciones físicas. El plan de gestión del cronograma podría especificar, por ejemplo, reglas para establecer el porcentaje completado. Técnicas de EVM que se utilizarán, por ejemplo, líneas base, fórmula fija, porcentaje completado, etc. Y, medidas del desempeño del cronograma, tales como la variación del cronograma, SV, y el índice de desempeño del cronograma, SPI, que se utilizan para evaluar la magnitud de la variación con respecto a la línea base original del cronograma. Y, formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes relativos al cronograma.